Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los dones espirituales. Primera de Corintios 12. Este es el trabajo de lo que nos encomendó el Señor, lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dones, ministerios y operaciones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Me voy a enfocar ahorita en lo que es palabra de sabiduría. Y para entender lo que es hay mucha gente en la iglesia que confunde el don de sabiduría con el don de ciencia. El don de sabiduría tiene que ver con decisiones, elecciones que uno toma. El don de ciencia tiene que ver con el conocimiento de la palabra. O sea, es sabio leer las escrituras, es sabiduría, pero el don de ciencia te ayuda a entender las escrituras. Entonces, vamos a Proverbios capítulo 1, comenzando desde el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Pausa. ¿Se fijan cómo es importante la sabiduría para conocer la doctrina? Es necesaria la sabiduría. El Espíritu, Dios a través del Espíritu Santo da esos dones, ¿verdad? Entonces, ya el buscar de las cosas de Dios, ahí hay sabiduría, ¿verdad? Pero hay personas que tienen ese don especial que tiene que ver con dar esos consejos, ¿verdad? Esa es la verdadera sabiduría en relación a la palabra de Dios. Usualmente los pastores, los ancianos, Dios usa a ellos para llevar a la iglesia, ¿verdad? Porque tiene que ver con decisiones. Entonces la persona que es sabia también va a entender que hay, por ejemplo, una persona que tiene el don de ciencia, que tiene que ver con el entendimiento de las escrituras, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces un pastor puede tener el don de sabiduría, pero no necesariamente el don de ciencia. Ahí es en donde se complementa la iglesia, ¿verdad? Pero no nada más son dos personas, es toda la iglesia. Ok, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Es necesaria la sabiduría, ¿ok? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a parar ahí.
Yo les aconsejo para que conozcan más en relación a la sabiduría que lean todo el libro de Proverbios. Cuando se habla de sabiduría, vayan al libro de Proverbios. Cuando se habla de palabra de ciencia, váyanse a Daniel. ¿Verdad? Daniel, Dios le dio el entendimiento en relación al sueño de Nabucodonosor a diferentes personas. Ese es el don de ciencia. Esa es la diferencia, para que tengan esa base. Entonces, como dice Pablo en 1 Corintios 12, esto es a través del Espíritu Santo. ¿Ok? A través del Espíritu Santo, no sé si recuerden ustedes en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, en donde Pedro habla en el capítulo 2, cuando da la primera evangelización, ya una vez que Cristo resucitó, en Hechos 2:38, ¿verdad? Le preguntan, ¿qué hacemos, hermanos? Ya una vez que Él les da el evangelio, les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, o sea, conozcan de Jesús, conozcan a Jesús, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo tiene que ver con el temor a Jehová, el temor a Dios. Si una persona no recibe el Evangelio, no puede recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una persona le es guiada. Para que pueda recibir el Espíritu Santo es necesario el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ahora Dios puede, a través del don de milagros, el don de sanaciones, ¿verdad?, sanar a una persona, pero esa persona, ¿qué va a hacer? Lo primerito que va a entender es el Evangelio. Ok, entonces si se fijan, vayan ustedes ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, ahí van a ver cómo Cornelio, él estaba haciendo buenas obras, ¿verdad? Pero para poder recibir el Espíritu Santo se le parece un ángel y le dice, ¿sabes qué? Busca a Pedro, mándalo llamar. ¿Y qué hace Pedro? Le da el Evangelio, y cuando le está hablando el Evangelio, la casa de Cornelio, los que estaban con él, recibieron todos el Espíritu Santo. Entonces, el temor de Jehová, lo dijo Jesús, ¿verdad? En el capítulo 14, 15 y 16, que tiene que ver en relación al Espíritu Santo. Eso ya lo estudiamos. A Cristo en el capítulo 16 de Juan dice que Él va a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda la verdad. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo, van a mirar ahí que es solo a través del Espíritu Santo. Entonces, Gálatas 3, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Por escuchar, por fe. No es por obras, es escuchando como niños. Tenemos que ser como niños para escuchar el Evangelio, y tan simple como eso, hermano, ¿qué hacemos? Reconozcan que son pecadores y reconozcan la obra de Dios, que es su Hijo amado Jesucristo, que Él mandó para reconciliarnos con Él. Ese es el ministerio de la reconciliación. Yo ya hice un estudio en relación a esto. El ministerio de la reconciliación tiene que ver Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. Por el pecado de Adán entró el pecado, por la obra de Cristo somos justificados. Así de simple. El Evangelio es simple, hermanos. No se salgan del Evangelio. El Evangelio es: todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? Por la obra de Cristo. No es lo que nosotros hacemos para Dios, es lo que Dios hace por nosotros a través de su obra redentora, de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y si es el Hijo de Dios, es Dios,
Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios nos da el conocimiento que Él es Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí entran los primeros 4 mandamientos. Creemos en Cristo, que es Dios. Creemos. Entonces, si lo amamos a Él, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a honrar. Cuando lo amamos y tenemos la mirada en Él, descansamos en Él. Ya el sábado, en el sábado se descansaba un día a la semana. Cuando tenemos la mirada en Cristo, descansamos todos los días en Cristo Jesús. Por eso los 4 mandamientos están en Cristo Jesús. Cuando usted pone la mirada en Cristo Jesús, usted tiene su confianza en Cristo Jesús. Cuando venga Satanás y lo ataque y tenga problemas, pues dijo Jesús, cuando vengan los problemas, ¿verdad? Gócense, ¿verdad? Gócense. Porque ¿por qué viene la tribulación? ¿Por qué vienen los problemas? Porque creemos en Cristo. Entonces, gócense, ¿verdad? Vayan a las bienaventuranzas, ¿verdad? Van a ser perseguidos. ¿Por quién? Por los demonios. Entonces nos van a mandar problemas. Entonces nosotros decimos, gracias Señor, nos gozamos y tenemos la confianza en Cristo. Y cuando hacemos eso, Cristo se encarga de mandar a volar a todos estos demonios que nos traen pensamientos que nos causan aflicciones, miedos, angustias, depresiones. Ese es el trabajo de Satanás. Entonces, como cristianos, es necesario poner la mirada en Jesús. Esa es sabiduría, decisiones, ¿verdad? Entonces, vamos al temor de Jehová. Proverbios. Ya miramos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 2. Cuando tú buscas, cuando tú te alimentas, cuando tú tomas esas decisiones de conocer a Dios, de querer el Evangelio, entonces escoges el temor de Jehová. O sea, recibes el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo nos lleva, nos conduce. El temor de Jehová, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice la soberbia, o sea, el espíritu, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Te lo dice Dios, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Cristo lo dijo. ¿Qué va a hacer cuando venga el Espíritu Santo? Él dará testimonio de mí. El Espíritu nos va a conducir para que nosotros adoremos a Cristo, para que lo honremos, para que por amor a Cristo el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, ¿verdad? Entonces tomamos esas decisiones influenciadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, ¿verdad? Pidiendo aún con gemidos indecibles. Entonces, esa es la sabiduría. Decisiones. Entonces, si tú estás leyendo la Biblia, estás siendo influenciado por el Espíritu para conocer la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es necesario, como dice Pablo, buscar, pedir los dones espirituales. Otra vez déjeme regresar al primer versículo. No quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios nos da dones espirituales. En el capítulo 14 dice, si no tienen dones, pídanlos, pídanlos. Entonces Dios va a dar de acuerdo a como Él quiere. No lo que tú quieres, de acuerdo a como Dios quiera. Por ejemplo, ya hay personas que hablan en lenguas, entonces es sabio
como dice Pablo, pedir. Si ya tienen si hablan en lenguas, pidan la interpretación. Esa es sabiduría. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de uno en uno. En el siguiente estudio vamos a hablar del el don de ciencia. Entonces, estudien, para terminar este estudio, lean todo el libro de Proverbios, ¿verdad? Que tiene que ver con la sabiduría, ¿verdad? Y ahí te va a dar, o sea, lean todo el libro, ¿verdad? Y pídanle al Padre que les dé el entendimiento, que es el don de ciencia. ¿Ok? Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté con todos ustedes.